¿Y si te dijera que el hombre que ha tejido el tapiz más deslumbrante del lujo global, un imperio de sueños y deseos que abarca desde la alta costura hasta los vinos más exquisitos, no es un artista flamboyante ni un heredero de rancio abolengo, sino un ingeniero calculador, un estratega silencioso con la visión de un emperador y la paciencia de un jardinero cultivando orquídeas centenarias? ¿Qué tal si la clave para construir un legado que trascienda generaciones no reside en el ruido de la autopromoción, sino en la ejecución impecable de una sinfonía empresarial donde cada nota, cada adquisición, cada talento creativo está perfectamente orquestado para evocar una emoción universal? ¿El deseo? Esta no es simplemente la crónica de una fortuna o el ascenso de un conglomerado. Es la inmersión en la mente de Bernard Arnault, el arquitecto discreto detrás de LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, un hombre que transformó la industria del lujo de un conjunto de talleres artesanales y casas familiares en una potencia globalizada, sin perder jamás de vista la esencia intangible que convierte un objeto en un icono de aspiración. Es la historia de cómo una visión a largo plazo, una disciplina férrea y una comprensión casi intuitiva de la psicología humana pueden erigir un monumento no solo al comercio, sino a la belleza, la artesanía y la pervivencia de los sueños. Y en su trayectoria encontramos un eco para nuestras propias ambiciones, un recordatorio de que la grandeza a menudo se construye en la quietud de la estrategia, con la audacia del conquistador y el cuidado del custodio. Imagina la Francia de la posguerra, en la ciudad industrial de Roubaix, lejos del brillo y el glamour de París. Aquí, en 1949, nace Bernard Jean-Étienne Arnault, en el seno de una familia dedicada al negocio de la construcción, Ferret-Sabinel. Su infancia y juventud no transcurrieron entre bocetos de moda o catas de champán, sino entre los planos y los cálculos de la empresa familiar. Se formó como ingeniero en la prestigiosa École Polytechnique, una institución que moldea mentes analíticas, precisas, orientadas a la resolución de problemas complejos. Nada en estos primeros años parecía presagiar su futuro como el zar del lujo. O quizás sí, porque la ingeniería enseña a construir sobre cimientos sólidos, a planificar con meticulosidad, a entender que las grandes estructuras requieren una arquitectura interna impecable. Y estas serían, precisamente, las habilidades que aplicaría con maestría al etéreo mundo de la alta costura y los bienes de deseo. Su primer acto profesional fue unirse a la empresa de su padre, demostrando rápidamente su acumen para los negocios. La reorientó, la hizo crecer, pero la ambición de Arnault trascendía las fronteras de la construcción y de Francia. Algo en el horizonte lo llamaba, una oportunidad, una escala diferente de juego. A principios de los años 80, con el ascenso de François Mitterrand y un clima político que él percibía como menos favorable para los negocios en Francia, Arnault cruzó el Atlántico. Se instaló en Estados Unidos, donde se dedicó al desarrollo inmobiliario, pero más importante aún, observó y absorbió las prácticas empresariales americanas, la audacia en las adquisiciones, la velocidad en la toma de decisiones, la escala de las ambiciones. Fueron años formativos, una especie de posgrado en el capitalismo de alto octanaje que afinaría su instinto para las oportunidades y su apetito por el crecimiento transformacional. Fue allí donde comenzó a gestarse la idea de que las marcas, con su poder simbólico y su capacidad para generar lealtad, eran activos de un valor incalculable. ¿Has sentido alguna vez esa inquietud interna? ¿Esa sensación de que tu verdadero potencial reside en un lienzo más grande? ¿Que las habilidades que has cultivado en un campo podrían ser la clave para revolucionar otro completamente diferente? Esa transición, de la lógica de la construcción a la magia del lujo,
no fue un salto al vacío para Arnold, sino un movimiento calculado, impulsado por una visión que comenzaba a tomar forma. El momento catalizador, la jugada que lo catapultaría al escenario mundial y definiría su leyenda, llegó en 1984. El gobierno francés buscaba un inversor para rescatar Agache Guillot-Bussac, un conglomerado textil en bancarrota que, entre sus muchos activos en declive, poseía una joya olvidada, una bella durmiente, la casa Christian Dior. Para muchos, Bussac era un barco que se hundía. Para Arnold, era el caballo de Troya que le permitiría acceder al Olimpo de la alta costura. Invirtió su fortuna familiar y convenció a Lazare Frères para que completara la financiación. Fue una apuesta audaz, casi temeraria. Pero Arnold no solo vio una marca, vio un universo de deseo latente, una herencia que, con la visión y la inversión correctas, podría florecer para definir el lujo de una nueva era. Fue una lección temprana y fundamental. El verdadero valor a menudo yace oculto, esperando a un arquitecto capaz de ver el palacio en las ruinas. Una vez al mando, Arnold actuó con la precisión de un cirujano y la determinación de un general. Vendió la mayoría de los activos del grupo Boussac, conservando únicamente Christian Dior y unos pocos negocios más. Su enfoque era láser, concentrar los recursos en la joya de la corona, restaurar su brillo y utilizarla como plataforma para construir algo mucho más grande. Esta decisión temprana reveló varias de sus características distintivas: una capacidad para tomar decisiones difíciles sin sentimentalismos, una visión estratégica a largo plazo y una comprensión innata del poder de una marca icónica. Dior no era solo moda, era un símbolo de la elegancia francesa, un activo cultural con un potencial global inmenso. Con Dior como base, la ambición de Arnold comenzó a desplegar sus alas. Observó el conglomerado LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, nacido de una fusión defensiva en 1987 entre el gigante del equipaje Louis Vuitton y el productor de champán y cognac Moet Hennessy. Vio una colección de marcas excepcionales, pero también una estructura de poder vulnerable y tensiones internas. A través de una serie de maniobras financieras complejas y audaces, aprovechando las disputas entre las familias controladoras, Arnold, con el respaldo de Guinness, que a su vez era un importante accionista de LVMH, comenzó a adquirir participaciones en el grupo. Fue una batalla épica, una saga de adquisiciones hostiles, alianzas cambiantes y una guerra de voluntades que lo enfrentó a las élites establecidas del capitalismo francés. Se ganó la reputación de ser un lobo con abrigo de cachemira, un depredador implacable vestido con la elegancia de sus propias marcas. En la arena de las altas finanzas y las OPA hostiles, Arnold demostró una y otra vez que la cortesía en los negocios es un lujo que a veces no se puede permitir cuando se construye un imperio. Pero detrás de la dureza táctica, siempre había una estrategia de largo alcance: la creación de un grupo sin parangón, donde cada joya de la corona realzaría el brillo de las demás, beneficiándose de una gestión centralizada en términos de estrategia financiera y expansión global, pero conservando su identidad y autonomía creativa individual. Para 1989, había consolidado su control sobre LVMH. Tenía apenas 40 años. ¿Qué se necesita para mirar a los gigantes establecidos y no solo soñar con igualarlos, sino con superarlos, con redefinir las reglas del juego? Se necesita una confianza inquebrantable en la propia visión, una tolerancia al riesgo que la mayoría encontraría paralizante y una capacidad para ver oportunidades donde otros solo perciben obstáculos. Arnold poseía estas cualidades en abundancia, pero también algo más: una paciencia estratégica que le permitiría jugar el juego largo.
Una vez al timón de LVMH, comenzó a aplicar su filosofía de gestión, una mezcla única de rigor financiero y fomento de la creatividad. Comprendió que el lujo no se puede producir en masa ni gestionarse con la misma mentalidad que los bienes de consumo. Cada marca dentro del conglomerado, o mesón, como él prefería llamarlas, tenía su propia historia, su propio ADN, su propio director creativo. Su genio consistió en encontrar a los visionarios más audaces, a menudo iconoclastas. John Galliano para Dior, Marc Jacobs para Louis Vuitton, Alexander McQueen para Givenchy, inicialmente, y más tarde Phoebe Philo para Celine, Nicolas Ghesquière y Virgil Abloh para Louis Vuitton. Hombre, Hedi Slimane para Dior Homme y luego Celine, María Grazia Chiuri para Dior Mujer. Y la lista continúa, y darles el lienzo y los recursos para soñar, sabiendo que de esa aparente libertad florecería la innovación que mantendría vivas y deseables a marcas centenarias. Este es uno de los aspectos más fascinantes del modelo Arnault, la descentralización creativa. Mientras la estrategia global, las finanzas, la adquisición de talento clave y la expansión inmobiliaria se gestionaban con una disciplina férrea. Desde la sede central, las maisons individuales operaban con una notable autonomía en cuanto a diseño y comunicación. Arnault actuaba más como un director de orquesta o el curador de una colección de arte invaluable, seleccionando a los mejores talentos, proporcionándoles el entorno adecuado y luego apartándose para permitirles crear, aunque siempre con un ojo puesto en la coherencia de la marca y la viabilidad comercial. Entendió la delicada danza entre el artista y el mecenas, entre la libertad creativa y la necesidad de generar resultados. No siempre fue una relación fácil. Hubo tensiones, salidas dramáticas, pero el resultado neto fue una era de extraordinaria efervescencia creativa en muchas de sus casas. Paralelamente a la revitalización de las marcas existentes, Arnault se embarcó en una estrategia de adquisiciones selectivas pero implacables, añadiendo más y más joyas al cofre de LVMH. Cada movimiento estaba imbuido de una lógica estratégica profunda. Adquirió casas de moda como Givenchy, Celine, Kenzo, Fendi, Loro Piana, joyerías como Bulgari y, en una de sus mayores apuestas, Tiffany & Co., minoristas especializados como Sephora y DFS, Duty Free Shoppers, marcas de relojería como Tag Heuer, Hublot y Zenith, y continuó expandiendo su cartera de vinos y licores con nombres como Chateau d'Yquem y Cheval Blanc. Cada adquisición no era un simple añadido, sino una pieza de un rompecabezas mucho mayor. Buscaba marcas con una herencia rica, un savoir-faire excepcional y un potencial de crecimiento global. A menudo compraba empresas que estaban subgestionadas o que habían perdido su rumbo, aplicando luego su fórmula: inyectar capital, instalar una gestión de primer nivel, fichar a un diseñador estrella y luego, pacientemente, esperar a que la magia sucediera, respaldada por una poderosa maquinaria de marketing y distribución global. Piénsalo, ¿cuánta visión se necesita para mirar una marca de joyería italiana como Bulgari, con sus raíces romanas, e integrarla en un conglomerado francés sin diluir su esencia, sino potenciándola? ¿O para ver en una cadena de perfumerías como Sephora el potencial para revolucionar la venta minorista de cosméticos a nivel mundial? Arnault no es solo un coleccionista de marcas, es un constructor de ecosistemas, un tejedor de sinergias. Entiende que el deseo por un bolso, Louis Vuitton, puede alimentar el deseo por un reloj Hublot o una estancia en un hotel Cheval Blanc. Crea un universo donde la aspiración es la moneda corriente. Su enfoque es decididamente a largo plazo. En un mundo empresarial a menudo obsesionado con los resultados trimestrales, Arnault piensa en décadas, incluso en generaciones. Cuando adquiere una marca, su objetivo no es un cambio rápido, sino construir un valor duradero,
asegurar que estas casas, muchas de ellas con más de un siglo de historia, no solo sobrevivan, sino que prosperen en el siglo XXI y más allá. Esta perspectiva temporal es, quizás, uno de sus mayores diferenciadores y una de las claves de su extraordinario éxito. Es el jardinero que planta un roble, sabiendo que no verá su plena majestuosidad, pero confiando en que las generaciones futuras disfrutarán de su sombra. Y esto nos lleva a una reflexión importante sobre la naturaleza de la ambición y el legado. Para muchos, la ambición es una carrera hacia una meta personal. Para Arnold, parece ser la construcción de algo que lo trasciende, una institución, un testamento a la creatividad humana y al poder perdurable de la belleza. Su rol como mecenas de las artes, ejemplificado por la espectacular Fundación Louis Vuitton en París, diseñada por Frank Gehry, no es un mero capricho de multimillonario, sino una extensión lógica de su compromiso con la creatividad y la cultura, elementos que son el alma misma de la industria del lujo. Pero, ¿cuál es el coste de tal dedicación, de tal enfoque implacable? Arnold es conocido por ser un jefe exigente, un negociador formidable, un hombre que valora la excelencia y no tolera la mediocridad. Su vida personal es notoriamente privada. No busca el protagonismo mediático como otros titanes de la industria. Su escenario es la sala de juntas, su lenguaje el de los números y la estrategia, su arte la transformación de negocios. Es un hombre que, se dice, visita sus tiendas los sábados, no para comprar, sino para observar, para sentir el pulso del cliente, para asegurarse de que la experiencia del lujo se entrega con la perfección que él exige. Es la disciplina del ingeniero, aplicada al sueño del artista. Su trayectoria nos desafía a pensar en nuestras propias vidas y carreras. ¿Estamos construyendo algo efímero o algo que perdure? ¿Estamos enfocados en las ganancias a corto plazo o en la creación de valor a largo plazo? ¿Tenemos la paciencia para cultivar nuestras orquídeas, esos proyectos o talentos que requieren tiempo y cuidado para florecer? ¿Y poseemos la audacia para tomar decisiones difíciles, para podar lo que no sirve, con el fin de concentrar nuestra energía en lo que verdaderamente importa? Bernard Arnault ha demostrado que es posible ser a la vez un pragmático y un visionario, un financiero astuto y un custodio de la belleza. Ha transformado no solo las empresas que ha adquirido, sino la propia naturaleza de la industria del lujo, elevándola a un nivel de sofisticación empresarial y alcance global sin precedentes. Nos enseña que el deseo, cuando se gestiona con inteligencia y se sustenta en una calidad y una creatividad excepcionales, puede ser una de las fuerzas económicas más poderosas del mundo. Y su historia, aunque se desarrolle en las alturas estratosféricas del lujo, contiene lecciones universales. La importancia de una visión clara que guíe tus acciones incluso en medio de la incertidumbre. La disciplina para ejecutar esa visión con una atención implacable al detalle y a la excelencia. El coraje para tomar riesgos calculados y la paciencia para verlos fructificar. La habilidad para identificar y nutrir el talento, reconociendo que ninguna gran empresa se construye en solitario. Y, quizás lo más importante, la comprensión de que construir un legado requiere una perspectiva que vaya más allá de uno mismo, pensando en términos de décadas y de impacto duradero. No todos aspiramos a construir un imperio global del lujo, pero todos tenemos la capacidad de aplicar estos principios en nuestras propias esferas de influencia. Todos podemos ser arquitectos de nuestros propios sueños deseables, ya sea en nuestra carrera, en nuestros proyectos personales, en las comunidades que construimos. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a adoptar la mentalidad del estratega paciente, del constructor visionario, del custodio comprometido?
Si la travesía de Bernard Arnault, este maestro tejedor de deseos y constructor de legados, ha despertado en ti una nueva perspectiva sobre lo que se necesita para crear algo verdaderamente extraordinario y duradero, si te ha inspirado a pensar con más audacia y a planificar con mayor paciencia, entonces estás en el lugar correcto para seguir explorando las profundidades del potencial humano. Te invito a que te unas a una comunidad que cree en el poder de la visión estratégica, la inteligencia emocional y la acción con propósito. Suscríbete ahora mismo a Singularidad Emocional. Aquí desentrañamos las mentalidades y las estrategias de aquellos que, como Bernard Arnault, no solo han alcanzado la cima, sino que han redefinido el paisaje mismo del éxito. No se trata solo de admirar sus logros, sino de extraer las claves que tú puedes aplicar para construir tu propio legado significativo. Haz clic en el botón de suscripción y activa las notificaciones, porque cada historia que compartimos es una invitación a elevar tu propia singularidad. Y antes de que te vayas, quiero que reflexiones sobre esto. ¿Cuál es el principio más poderoso que rescatas de la forma en que Bernard Arnault ha construido su imperio, su visión a largo plazo, su audacia en las adquisiciones, su habilidad para nutrir la creatividad dentro de una estructura, o su disciplina implacable? ¿Y cómo podrías aplicar una versión de ese principio para cultivar el lujo de un mayor propósito o impacto en tu propia vida o trabajo? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Tu perspectiva puede encender una idea en otra persona. Y si esta historia te ha hecho ver el mundo de la ambición y la creación de valor de una manera nueva y más profunda, comparte este video con aquellos que sabes que están construyendo sus propios sueños, con aquellos que aprecian la maestría de una estrategia bien ejecutada y la belleza de un legado bien construido. Recuerda, la capacidad de transformar una industria o incluso tu propia vida a menudo comienza con una visión silenciosa, una disciplina inquebrantable y la paciencia para ver cómo las semillas de hoy se convierten en los robles del mañana. El arquitecto de tus sueños eres tú. Construye con sabiduría,